Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexander Ramón Vargas Loaiziga. Vivo en zona de Los Santos. Actualmente estudio la carrera de Ciencias Criminológicas en la UNED San Marcos. Hoy, en este día, quiero hablar un poco sobre el tema de la influencia de los medios de comunicación e información sobre la percepción de la trata de personas como un fenómeno criminal que que afecta a todas las sociedades. En especial, me voy a basar en hablar un poco de las situaciones que vivimos aquí en nuestro país, Costa Rica. Primeramente, quiero mencionar qué es la trata de personas, siendo un delito que mediante el engaño, la fuerza, el secuestro o el abuso de poder se traslada a la víctima fuera o dentro de un país de origen con el fin de explotación sexual, laboral, trabajos forzosos, esclavitud, servidumbre, extracción de algunos órganos que son comprados en el mercado. Además consiste en el secuestro o la acogida de seres humanos por medio de las amenazas, la violación u otros mecanismos coercivos. La trata de personas es un delito que atenta contra la dignidad del ser humano. Es la compra y venta de personas que se utilizan como esclavas y así obtener múltiples ganancias con ellas. La trata de personas además se conoce como la esclavitud del siglo XXI. Cada vez que se comete este delito se violan los derechos humanos en una misma persona, correspondiendo no solo a su libertad, sino también a su integridad física e emocional. Es un proceso para captar, transportar, acoger y reclutar a una o más personas, mediante el uso de la fuerza, la coerción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder e incluso se aprovechan de las situaciones vulnerables que algunas personas viven, cuyo fin primordial es la explotación y la esclavitud de estas víctimas, la explotación sexual, prostitución forzosa, explotación comercial de personas menores de edad, pornografía infantil, la explotación laboral, explotación de actividades delictivas como son las ventas de drogas, la extracción de órganos y la adopción irregular de vientres. Análisis de las noticias. Primeramente me gustaría mencionar que las 8 noticias hacen reflejar el trato de las personas como el siguiente fenómeno. Siendo un problema mundial de los delitos vergonzosos para el ser humano. Delito que consiste en el secuestro, el traslado a la acogida de seres humanos por medio de la amenaza, la violencia u otros mecanismos. Se implica la compra y venta de personas, donde son sometidas a la autoridad de un sujeto que se hace pasar como sus dueños. Las víctimas de este crimen suelen ser personas muy vulnerables. Sobre todo, entre ellas tenemos las mujeres, niños, hombres en condiciones económicas delicadas, acostumbradas a la discriminación. Es un fenómeno que esclaviza a millones de menores y la UNICEF señala que actividades que lucrativas después del tráfico de armas y el narcotráfico está esta. Trata de personas como un fenómeno criminal en la sociedad costarricense. Nuestro país es un fiel defensor de los derechos humanos y con ello se le da atención a las víctimas que han sufrido estos engaños.
La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos que está afectando mucho más a nuestra ciudadanía, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. La trata de personas afecta prácticamente a todos los países. Hay unos que se convierten en países de origen, países de tránsito, donde son llevadas las personas, o los países de destino, donde finalmente llega la víctima. A nivel mundial, una de cada 5 víctimas de la trata de personas es un niño de regiones y subregiones más pobres, niños con fines de mendicidad forzosa, pornografía infantil y la explotación sexual. Etapas para la trata de personas. En la primera está la captación. Puede ser el engaño o las falsas promesas que estas personas utilizan para conseguir sus víctimas. Viaje y tránsito. Inicia cuando la víctima es forzada y accede a partir con el tratante desde un lugar de origen. Termina cuando llega a su destino. La explotación. En esta etapa se obliga a las víctimas a trabajar para los tratantes, quienes mantienen sumisas y dependientes a sus víctimas mediante sus mecanismos de manipulación, detección o escape de fuga. En esta etapa las víctimas se sienten muy confundidas y desconfían de la ayuda que se les ofrece. Reintegración. Reintegración de estas personas abarca el proceso de recuperación física y psicológica, así como la reintegración social para estas personas. Su impacto y duración dependerá de cada uno de los casos en particulares que hayan pasado o vivido. Consecuencias que tiene la trata de personas en las víctimas. En la parte de salud podemos encontrar que los menores presentan problemas de alimentación, de sueño e higiene, así como el consumo de sustancias tóxicas. En las mujeres encontramos la parte de infección de transmisión sexual, VIH, disfunción renal, inflamación de ovarios, complicaciones por embarazos y abortos. Y en los hombres, mutilaciones de miembros, infecciones en heridas, problemas asociados con la alimentación, fatiga y contactos con sustancias tóxicas. En la salud mental, afectación del equilibrio afectivo, comportamiento impulsivo y autodestructivos, síntomas disuasivos, molestias somáticas, sentimientos de inutilidad, vergüenza, desesperación, sensación de peligro constante, deterioro de las relaciones con los demás. Legales. La mayoría de las víctimas desconocen su estado legal. Por lo general, documentos de identidad son manejados desde la etapa de tránsito por los tratantes para evitar su vida. A las víctimas las engañan sobre las repercusiones de su estado migratorio y sobre las implicaciones de acudir a la política. Esto afecta decisiones de las víctimas, relaciones con los temas de seguridad y le impide el contacto con el mundo exterior. También afecta a las víctimas y los obliga a mentir, a robar. Los medios de comunicación entonces son muy importantes en este tema de análisis, ya que interfieren. Los medios de comunicación utilizan una red de interconectividad que nos informan de lo que pasa en todo el mundo. Nos brindan la información cada día de los hechos que acontecen, pero no todo lo que ellos dicen es verdad. Los medios generan la forma de pensar en el que el ser humano percibe el fenómeno de la trata de personas. ¿Cómo amenaza este problema a nuestra sociedad? ¿De qué manera se genera? Y termina interfiriendo en el modo que es percibido.
Por otra parte, la percepción social de los problemas es transmitida mediante el discurso. Son actos de habla estructuradas que producen una realidad. Los medios de comunicación son medios informáticos y de manipulación social, por la cual los gobiernos nos manipulan la visión que nos quieren hacer ver. No siempre es provechosa, donde con imágenes y reportes alarmantes lo que terminan es creando un sentimiento de inseguridad en la ciudadanía. Los medios de comunicación, particularmente la televisión, promueven una visión inconsciente y fragmentada del derecho, con mensajes sobrepuestos y contradictorios, hechas de reglas y contrarreglas que inciden tanto a la obediencia como a la desobediencia, tanto a la acción legal como a la acción ilegal. Los medios sí pueden ampliar estados de comunicación social. Además, forman parte de nuestra cultura como sociedad y terminan modificándolo en un alto nivel. Los medios de comunicación para la incidencia contra la trata de personas. La función de los medios de comunicación es sumamente delicada y sus alcances y consecuencias en el manejo de la información pueden propiciar un cambio positivo en la opinión y respuesta de la sociedad. El papel informativo y educativo de los medios de comunicación masiva en la denuncia y descalificación de las tratas de personas es urgente y obligatoria. Abordaje del problema, los medios de comunicación. Los trabajos periodísticos en televisión dejan de lado lo que detrás de los casos de desapariciones, adopciones ilegales, explotación sexual, bendecida explotación laboral, extracción de órganos, entre otras situaciones existentes en las redes, mafias y lo que es la parte del crimen organizado. La mayoría de población desconoce el problema y su vinculación con el crimen organizado. Por ello, pareciera entonces que se trata de un fenómeno alejado de nuestra sociedad. Por lo tanto, urge la necesidad de desarrollar el tema de manera más realista y teniendo como base información que le permite al radioescucha crear una opinión sobre lo lamentable que vivimos, que por más reprobable que parezca, se extiende cada vez más en nuestra sociedad. La información en los espacios de la prensa escrita resulta muy importante, medio para dar a conocer las acciones que se pueden desprender en el combate contra la trata de personas, porque resulta un medio propicio para la difusión de información inmediata y su consumo en general. Por otra parte, la competencia para alcanzar altas ventas o aumentar el ranking ha llevado a algunos medios de comunicación a abordar el problema de una manera inapropiada, buscando solo el lado sensacionalista del tema a través del dolor y el sufrimiento de la víctima. Medios de comunicación toman conciencia de su rol educativo y de la influencia que ejercen en la opinión pública, ya que el trato periodístico del tema puede propiciar una acción o cambio positivo en la sociedad al lograr indiferencias de la misma. Necesitamos fuentes especializadas que conozcan sobre este tema, con el fin de ofrecer una explicación más objetiva de un problema social tan complejo que se está viviendo. Los medios de comunicación en acción contra la trata de personas a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de demás instituciones, así como la acción de la sociedad, se necesita. Por otra parte, la construcción social sobre el problema de la trata de personas se realiza fundamentada en el tratamiento que los medios de comunicación le otorgan al fenómeno, modificando la forma ciudadana y afectándolos de cómo lo percibimos.
Hoy en nuestros días estamos insertados en una sociedad donde el desarrollo de las sociedades se produce a través de los intercambios de información. Desde comienzos donde la función era netamente informar y comunicar, los medios de comunicación han cambiado, muchos llegando en muchos casos a desviarse sus objetivos y convertirse en elementos manipuladores de nuestra sociedad. Entonces, debemos evitar que los medios de comunicación generen en nuestra mente el creer todo lo que ellos dicen. Si uno piensa juzgar, debe basarse a otros medios informativos. No hay que crear estereotipos, no hay que juzgar, no hay que generalizar, ya que todos no son iguales, no hay que discriminar y muy importante, no hay que ensuciar nuestras mentes y terminar creyendo en lo que ellos creen y quieren hacerlos ver, porque muchas veces quieren ver que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, en las indicaciones sospechosas sobre la trata de personas podemos mencionar casas con locales y alguna actividad sospechosas, casas con movimientos de personas poco comunes, excesiva seguridad en algunos locales, presencia de personas menores de edad en bares o en centros nocturnos, personas ajenas a la comunidad, asociadas de comercio sexual, explotación social, personas que no portan documentos, personas custodiadas o permanentemente acompañadas, entre otras. Aunque es evidente la dificultad para obtener datos sobre la trata de personas y casi imposible recopilar estadísticas que ofrezcan alguna fiabilidad, se estima que hay un tráfico de más de 1.2 millones de niños y niñas cada año en el mundo para fines de explotación sexual, trabajos en agricultura, minas, fábricas, conflictos armados o incluso el comercio de órganos. Costa Rica es un país de tránsito, origen y destino de la trata de personas. Las fortalezas del país pueden ser también un arma de doble filo para las potenciales de las víctimas. Costa Rica tiene muy buen sistema de salud que hace que sea muy buscado y se promueva como un país de turismo médico en busca del tráfico de órganos. Entonces, como conclusión, podemos decir que resulta necesario conocer este fenómeno, pues cada día más ciudadanos se ven atrapados y sometidos a una forma de esclavitud que va en contra de sus derechos. Es necesario propagar campañas nacionales a los medios de comunicación para sensibilizar a todos los costarricenses sobre este preocupante fenómeno. Es muy importante cambiar la ideología en que los medios informan en nuestra sociedad, ya que lo que están inculcando últimamente es un sentimiento de miedo, terror, odio, racismo. Aparte, es muy importante y necesario aumentar el desembolso para servicios a favor de la trata de estas personas. Comprendo que al final las áreas donde más incide este fenómeno son sus efectos en personas en la parte de la agricultura, la construcción, los servicios, la pobreza o la necesidad que padecen algunas personas, donde es necesario promover políticas públicas y generar mecanismos jurídicos y sociales más eficientes para combatir esta delincuencia y que los flujos migratorios que inevitablemente seguirán ocurriendo se produzcan en un contexto de legalidad. Este tema es muy importante y muy delicado por tratar. Es necesario que nos detengamos a pensar dónde estamos y a dónde queremos llegar, porque
Este problema se está saliendo de las manos y al parecer no tenemos una clara respuesta, no hay una clara visión de dónde estamos y a dónde queremos llegar.